el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 12 de marzo, día 71 de los 365. Y hoy es un día de entregarle tus cargas a Dios. Quiero hablarles a todos los que sienten ansiedad, están pasando por un proceso de depresión o vienen sintiéndose agotados emocionalmente, quizá con insomnio, a los que se despiertan en la madrugada con pensamientos que no los dejan descansar, a los que sienten que la tristeza los envuelve y que la ansiedad se ha convertido en una sombra constante. Sé que hay momentos en nuestra vida donde sentimos que todo pesa demasiado, los problemas pesan demasiado, nuestro corazón se siente vacío, incluso no tenemos ganas ni siquiera de orar. Tal vez has intentado ocultar tu dolor detrás de una sonrisa, o quizás has dicho que todo está bien, pero no tienes fuerzas para seguir disimulando. Quiero que sepas algo. Dios ve cada lágrima que tú has derramado, incluso aquellas que nadie más ha notado. Él sabe cuando tú estás luchando. Dios no te ha olvidado. Hoy vamos a leer un salmo hermoso por el que he llamado el nombre de este episodio: Entrégale tus cargas a Dios. El Salmo 55, en el verso 22 dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Esta es una promesa que debes marcar en tu Biblia. El Salmo 55, verso 22. Hoy en nuestras lecturas veremos cómo Dios obra en medio del caos, cómo Jesús vence a la muerte en Marcos 16 y cómo su fidelidad nunca falla. Así que no estás solo en esta batalla, no estás sola con todos tus problemas. No importa lo que sientas ahora, hay esperanza en Dios. Él puede sostenerte cuando sientes que todo se derrumba. Y antes de empezar con las lecturas del día de hoy, quiero orar por ti. Así que me gustaría que por un momento dejes todo lo que estás haciendo, estaciones el auto, cierres tus ojos, respires profundo conmigo. Que esta oración es para ti, para aquellos que se sienten agotados, para los que han pensado en rendirse, para los que necesitan escuchar que aún hay luz en este camino, que no están solos. Oremos juntos. Dios, hoy venimos delante de ti, intercediendo por cada persona que está escuchando este episodio y que está pasando por un momento de angustia, que está pasando por un momento de ansiedad, que la depresión está volviendo a tocar su vida. Tú conoces el peso que llevan en el corazón, las noches sin descanso, los pensamientos que los vienen atormentando. Tú ves cada batalla interna que nadie más puede ver. Padre, hay quienes sienten que no pueden más, que la tristeza se ha vuelto parte de su día a día, que han perdido la esperanza. Hay quienes han pensado que su vida no tiene sentido o que nunca van a salir de ese estado. Pero hoy, en tu nombre, Jesús, creemos que ninguna mentira del enemigo prevalecerá sobre ellos, que tú eres un Dios de esperanza, que en ti hay luz, que en ti hay paz, que en ti hay seguridad. Tú eres nuestro lugar seguro, incluso en la noche más oscura, en el día en el que nosotros nos sentimos abandonados. Tú estás con nosotros. Hoy te pido que traigas descanso para los que sufren de insomnio, que traigas paz a su vida, que traigas calma a los que tienen ansiedad, a los que sienten una opresión en el pecho, algo que acelera sus pensamientos. Renueva las fuerzas de los que sienten que están a punto de rendirse. Hoy depositamos todas nuestras cargas en ti. Hoy dejamos toda preocupación en tu altar. Hoy nos deshacemos del miedo
Tu palabra dice en Mateo 11, verso 28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Señor, haz realidad esa promesa en la vida de cada persona que hoy escucha mi voz y necesita sentir de tu paz. Espíritu Santo, tú eres nuestro consolador, tú eres quien nos dirige. Rompemos en el nombre de Jesús toda cadena de desesperanza, todo espíritu de opresión, todo pensamiento de derrota, todo negativismo. Creemos, Dios, que en ti está la vida, que en ti tenemos un propósito, que hay un futuro lleno de amor y lleno de bendiciones para nosotros. Llena cada corazón con tu presencia, inunda cada mente con pensamientos de paz, con pensamientos de bien. Hoy recibimos de tu descanso. Hoy recibimos de tu paz. Que cada persona que escuche esta oración pueda experimentar tu abrazo, pueda experimentar tu amor, pueda experimentar tu restauración. Que sientan tu voz, que donde hubo ansiedad, hoy haya paz. Donde hubo llanto, encuentren gozo. Donde hubo desesperanza, comience nuevamente a nacer la fe. Gracias, Dios, porque en ti encontramos refugio. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y ahora, con el corazón un poco más liviano, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios, porque hoy, igual que todos los días, Dios quiere hablar a tu vida. Escucha con atención y permite que su voz llene tu mente, llene tu alma y llene tu corazón de esperanza. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Números capítulo 16, verso 41, hasta el capítulo 18, verso 32. Marcos capítulo 16, versos del 1 al 20, Salmos 55, versos del 1 al 23 y Proverbios capítulo 11, verso 7. Abrimos nuestras Biblias y abrimos nuestro corazón para aprender más de Dios. Comenzamos. Números 16, 41. Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo: ustedes mataron al pueblo del Señor. Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio la vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron a la frente del tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés: aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra, y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar, agrégale al incienso y llévalo al pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso, purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así, 14,700 personas murieron por esa plaga, además de las que ya habían muerto por la rebelión de Coré. Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés a la entrada del tabernáculo. Números capítulo 17. Entonces el Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel. Escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de la tribu patriarcal. Coloca las varas del tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto.
donde yo me encuentro contigo. Entonces, de la vara del hombre que yo elija, saldrán brotes y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel y cada uno de los jefes de las tribus, incluido Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba la tribu de Leví, había retoñado y echado brotes, florecido y producido almendras maduras. Después de que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor, las mostró al pueblo y cada hombre tomó su propia vara. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. Y Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Entonces el pueblo de Israel le dijo a Moisés: estamos perdidos, moriremos, estamos arruinados. Cualquiera que tan siquiera se acerque al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acaso estamos todos condenados a morir? Números capítulo 18. Luego el Señor le dijo a Aarón: tú y tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario, pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden a ti y a tus hijos a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto. Sin embargo, cuando los levitas realicen los deberes asignados del tabernáculo, deberán tener cuidado de no acercarse a los objetos sagrados ni al altar. Si lo hacen, tanto tú como ellos morirán. Los levitas te ayudarán con el cumplimiento de sus responsabilidades del cuidado y del mantenimiento del tabernáculo, pero no podrán ayudarte ninguna persona que no esté autorizada. Ustedes realizan los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. Pero tú y tus hijos y los sacerdotes deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. El Señor le dio las instrucciones a Aarón: y yo mismo te he puesto a cargo de las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. A ti y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas como su porción perpetua. A ti te corresponde la porción de las ofrendas sumamente santas que no se queman en el fuego. Esta porción de todas las ofrendas sumamente santas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la culpa, será sumamente santa y te pertenece a ti y a tus hijos. La comerás como una ofrenda sumamente santa. Todo varón puede comer de ella y deben tratarla como sumamente santa. También te pertenecen todas las ofrendas sagradas y las ofrendas especiales que los israelitas me presenten al levantarlas ante el altar. Yo te las he dado a ti y a tus hijos e hijas como tu porción perpetua. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estas ofrendas. Y también te doy las ofrendas de la cosecha que el pueblo presenta al Señor, lo mejor del aceite de oliva y del vino nuevo y del grano. Todas estas primeras cosechas de la tierra que el pueblo presente al Señor te pertenecen. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estos alimentos. Todo lo que en Israel haya sido consagrado especialmente para el Señor también te pertenece. Todo primer nacido, sea humano o animal, que se ofrece al Señor será tuyo, pero siempre tendrán que redimir a los primeros hijos varones y a las primeras crías de los animales ceremonialmente impuros. Los rescatarán al mes de haber nacido.
El precio de rescate es 5 piezas de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. Sin embargo, no podrán redimir a las primeras crías del ganado, de las ovejas o de las cabras. Estas están consagradas y han sido apartadas para el Señor. Rocía su sangre en el altar y quema su grasa como ofrenda especial, como aroma agradable al Señor. La carne de estos animales será tuya, así como el pecho y el muslo derecho, que se presentan al levantarlos como una ofrenda especial ante el altar. Así es, te doy todas las ofrendas sagradas que el pueblo de Israel lleva al Señor. Son para ti y tus hijos e hijas, para que las coman como su porción perpetua. Este es un pacto eterno e inquebrantable entre tú y el Señor, y también se aplica a tus descendientes. El Señor le dijo a Aarón: ustedes, los sacerdotes, no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. De ahora en adelante, ningún israelita, con excepción de los sacerdotes y levitas, podrá acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta es la porción de los levitas, por eso les he dicho que no reciban ninguna asignación de tierra entre los israelitas. El Señor también le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción, entreguen una 10ª parte de ellos, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. El Señor contará esta ofrenda de ustedes como una ofrenda de cosecha, como si fuera el primer grano de su propio campo de trillar o el vino de su propio lagar. La 10ª parte de los diezmos que reciben de los israelitas tendrán que presentarla como ofrenda sagrada para el Señor. Esta es una porción sagrada del Señor y tienen que presentarla al sacerdote Aarón. De todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor para el Señor. Marca esa parte. El verso 29, de todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. Cada vez que demos a Dios, no debemos dar las limosnas, sino debemos darle lo mejor que nosotros hemos recibido de su mano. Lo mejor para Dios. Da también las siguientes instrucciones a los levitas cuando presenten la mejor parte de su ofrenda. Esta será considerada como si viniera de su propio campo de trillar y de su lagar. Levitas, ustedes y sus familias podrán comer este alimento donde quieran, porque constituye su recompensa por servir en el tabernáculo. No serán considerados culpables por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor si dan la mejor porción a los sacerdotes. Sin embargo, tengan cuidado de no considerar las ofrendas sagradas del pueblo de Israel como si fueran algo ordinario. Si lo hacen, morirán. En estos capítulos de Números vemos cómo la rebelión contra Moisés y Aarón continuó incluso después de que la tierra se tragara a Coré y a sus seguidores. El pueblo seguía con una ceguera espiritual y culpaba a Moisés y Aarón por la muerte de los rebeldes. Me sorprende cómo comienza nuestra lectura en el verso 41, cuando le dicen: comenzó a murmurar. Tan pronto, la mañana siguiente, comenzaron a murmurar contra Moisés, contra Aarón. Eso provocó una plaga mortal como juicio divino. Sin embargo, Aarón actúa como intercesor y se pone entre los vivos y los muertos, deteniendo la plaga con incienso. Más adelante, Dios
reafirma el sacerdocio de Aarón mediante el milagro de la vara florecida, dejando claro que el liderazgo espiritual es una asignación divina y no una elección humana. Entonces, ¿qué aprendemos sobre la rebelión en estos capítulos de Números? Lo primero que yo veo es que la rebelión ciega el corazón. El pecado nos ciega. Cuando el orgullo y la autosuficiencia gobiernan nuestro corazón, podemos estar viendo señales claras de Dios y aún así resistir su dirección. Cuando la rebelión se instala en un corazón, ni los milagros más evidentes pueden cambiarlo. Solo cuando una persona se rinde delante de Dios, es allí donde comienza su transformación. Ahora vemos en Números 16:48 que Aarón toma el incensario y corre hacia el pueblo poniéndose entre los vivos y los muertos, dice. Y el incienso en la Biblia es símbolo de oración y de intercesión. Así que cada vez que nosotros veamos en la Biblia que hablan de incienso, nos están hablando de oración o de intercesión. Y algunos se preguntarán, ¿y qué es intercesión? Intercesión es orar por otra persona, o interceder por otra persona, ponerte delante de Dios por otra persona. Interceder es más que orar, ¿no? Es pararse en la brecha por alguien que no puede ver el peligro en el que está, pero tú, en oración, puedes hacer mucho. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Cuando nosotros intercedemos por otros, nos convertimos en ese puente que evita que caigan en condenación. Así que yo creo que hoy tú puedes ser ese Aarón para tu generación. ¿Por quién necesitas interceder hoy? Ora por esa persona como si tu vida dependiera de ello. Tal vez es un hijo rebelde, tal vez es un amigo perdido, quizá es una persona que te traicionó y necesitas orar por esa persona. Y luego vemos en Números 17, en el verso 8, que la vara de Aarón brota. Y con esto es que Dios confirma su llamado con frutos. Para acabar con las dudas sobre el liderazgo de Aarón, Dios hace que su vara florezca milagrosamente. En hebreo, florecer implica crecimiento sobrenatural y evidencia indiscutible. Entonces, el liderazgo que Dios establece siempre traerá frutos. No importa cuánta oposición haya en tu liderazgo, la validación final viene de Dios. No te preocupes por probar tu llamado, el fruto hablará por ti. Enfócate en ser fiel y el crecimiento será algo evidente. Así como un empresario no necesita explicar su éxito porque sus resultados lo confirman. Así sucede con los siervos de Dios, con aquellos que servimos a Dios con todo nuestro corazón. La obediencia a Dios siempre da fruto. Y en Números 18, después de la rebelión, Dios reafirma el sacerdocio de Aarón y establece las responsabilidades y provisiones para los levitas, quienes debían dedicarse completamente al servicio de Dios. Entonces, en Números 18, Dios establece el principio de las ofrendas y de los diezmos para sustentar a los levitas, quienes no tenían una herencia en la tierra, sino que su porción era el servicio a Dios. El verso 21 de Números 18 dice: en cuanto a la tribu de Leví, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Y este sigue siendo un principio vigente hasta el día de hoy. Aquellos que sirven en el ministerio deben ser sustentados por el pueblo de Dios. Y les hice resaltar el verso 29 porque debemos aprender a darle a Dios lo mejor. Y es que Dios no solo nos llama a dar, sino a dar con excelencia, a dar con gratitud. No se trata de dar cualquier cosa, sino de dar lo mejor, de dar lo primero, lo que representa nuestro amor y reverencia a Él. Y voy a responder a 3 preguntas que constantemente me hacen. ¿A quién debemos de dar? A donde recibimos la palabra de Dios, allí es donde tenemos que dar.
Malaquías 3 dice que hay alimento en mi casa. Si es en una iglesia o en un ministerio, es un lugar donde nuestra fe crece, donde nosotros somos alimentados espiritualmente. Es allí donde nosotros debemos aportar. Ahora, ¿cómo debemos de dar? Nunca debemos de dar por obligación. Siempre que nosotros demos como un acto de adoración y de honra a Dios. ¿Y qué? ¿Qué debemos de dar? Bueno, lo mejor no es lo que nos sobra, sino lo primero, lo más excelente, porque eso demuestra que nuestro amor y gratitud a Dios es de corazón. Ahora leamos Marcos 16 y con esto acabamos un capítulo más, el capítulo de Marcos. Verso 1. El sábado, al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron a la piedra, que era muy grande y ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres, desconcertadas, huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie, porque estaban muy asustadas. Luego, ellas informaron todo esto a Pedro y a sus compañeros brevemente. Tiempo después, Jesús mismo los envió del oriente al occidente con el sagrado e inagotable mensaje de salvación que da vida eterna. Amén. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana, temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a 2 de sus seguidores que iban camino desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde, se apareció a 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Marcos 16 tiene un cierre increíble: la resurrección. Y es el momento en el que Dios nos sorprende con lo imposible. Cuando nosotros confiamos en Dios, Él se encarga de remover las piedras que pensamos que nos bloqueaban. Muchas veces nos preocupamos por obstáculos que ya han sido resueltos por Dios. Si Dios resucitó a Jesús de los muertos, ¿qué piedra crees que no puede mover de tu vida? No vivas con miedo de los obstáculos que parecen inamovibles. Confía en que Dios ya ha preparado el camino antes de que llegues. Es como cuando alguien teme un diagnóstico médico o una crisis financiera, pero luego descubre que Dios ya está obrando en segundo plano.
preparando la solución antes de que llegara el problema. Entonces, nosotros sabemos que Dios tiene un milagro con nuestro nombre. Pero ¿qué sucede? A pesar del testimonio del ángel y de María Magdalena, los discípulos no creen. Y Jesús reprende su incredulidad y dureza de corazón. Muchas veces nosotros, aún viendo milagros, luchamos con la incredulidad. Y es que el problema no es la falta de evidencia, sino la falta de fe. Nosotros en algo estamos dudando, lo que Dios ya ha confirmado en nuestra vida. Entonces pidámosle a Dios que aumente nuestra fe, aun cuando no hayamos recibido una respuesta. Cuando tú crees, todo es posible. Y Jesús dijo, vayan por todo el mundo, prediquen la buena noticia, en Marcos 16:15, y luego describe 3 señales que seguirán a los que creen. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y sanarán enfermos. El Evangelio no es solo palabras, es el poder de Dios en acción. Cuando nosotros obedecemos a ese llamado de Jesús, su poder nos respalda. Mira, Jesús ya resucitó. Ahora es nuestro turno de llevar esa vida, la vida de Él, a todo el mundo. Ahora leamos el Salmo 55. Escucha mi oración, oh Dios. No pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía, lejos de esta furiosa tormenta de odio. Confúndelo, Señor, y frustra sus planes, porque veo violencia y conflicto en la ciudad. Día y noche patrullan sus murallas para cuidarla de invasores, pero el verdadero peligro es la maldad que hay dentro de la ciudad. Todo se viene abajo, las amenazas, el engaño abundan por las calles. No es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Que la muerte aceche a mis enemigos, que la tumba se los trague vivos, porque la maldad habita en ellos. Pero clamaré a Dios, el Señor que me rescata. Mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia. El Señor oye mi voz, Él me rescata y me mantiene a salvo de cada batalla que se libra en mi contra. Aunque muchos todavía se oponen, Dios, quien siempre ha gobernado, me oirá y los humillará. Pues mis enemigos se niegan a cambiar de rumbo, no tienen temor de Dios. En cuanto a mi compañero, él traicionó a sus amigos, no cumplió sus promesas. Sus palabras son tan suaves como la mantequilla, pero en su corazón hay guerra. Sus palabras son tan relajantes como una loción, pero por debajo son dagas. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan, pero tú, oh Dios, mandarás a los perversos a la fosa de destrucción. Los asesinos y los mentirosos morirán jóvenes, pero yo confío en que tú me salves. Ese salmo de David es una oración de una angustia profunda, que no solo enfrenta oposición y peligro, sino aún algo más devastador, la traición de alguien cercano. Sin embargo, en medio del dolor, David nos muestra cómo transformar la ansiedad en confianza en Dios. A lo largo de este salmo, vamos a explorar 3 verdades: el peso del dolor y la ansiedad, la traición cuando el enemigo está en casa y la invitación de Dios a entregarle tus cargas. Lo primero, en el verso 1 de este Salmo 55, David comienza clamando a Dios con desesperación y describe su estado emocional como inquieto, aterrorizado, tembloroso.
Su ansiedad es tan grande que dice, si tan solo tuviera alas como una paloma, volaría lejos y descansaría, en el verso 6. Y es que cuando la ansiedad nos abruma, nuestra reacción natural es huir. Pero Dios no quiere que escapemos, sino quiere que corramos hacia Él. Dios no quiere que te aísles y que pienses que a nadie le interesas. Dios nunca te pidió que llevaras la carga solo. Él te creó para que dependas de Él. Si el día de hoy estás sintiendo el peso de la ansiedad, en lugar de escapar a distracciones temporales, busca a Dios en oración y en adoración. Él es el único que puede sanarte. Y en los versos 12 y 13 hay un momento en el que a veces dormimos con el enemigo en casa, la traición. David revela que su dolor no viene de un enemigo lejano, sino de un amigo cercano, de un hermano en la fe, de alguien que ha estado junto a él. Y es que la traición es uno de los dolores más profundos que rompe la confianza. Y nosotros podemos construir confianza en años, pero en cuestión de segundos esa confianza se puede romper. Me encantaba Miles Monroe, que decía que la confianza es el pegamento de las relaciones. Si se acabó la confianza, se acabó todo. Si alguna vez tú te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas, sabes que duele más que cualquier otro ataque. Jesús también experimentó esto con Judas, pero nunca dejó que la traición lo apartara de su propósito. Dios sanará la herida de la traición, pero primero debemos soltar la ofensa. Si tú has sido traicionado, no permitas que la amargura te envenene. Libérate del resentimiento. Y te hice resaltar el verso 22, porque tenemos que aprender a entregarle nuestras cargas a Dios. Entrégale tu carga. La palabra hebrea para carga significa peso, preocupación diaria. Entrégale a Dios tu preocupación diaria. No es solo un problema grande, algunos dicen. Todas tus ansiedades del día a día, esas, entrégaselas a Dios. Dios no solo quiere que tú le entregues tus heridas pasadas, sino quiere que le entregues tu ansiedad presente, que confíes en Él, porque su paz reemplaza tu preocupación. No es tu lucha, es la batalla de Dios. No es tu carga, es su responsabilidad. Cada mañana, antes de empezar el día, entrégale a Dios tus preocupaciones. Escríbelas, ora por ellas y deja que Él se las lleve. Dios es como un padre que carga maletas pesadas de su hijo en un viaje. El hijo no necesita llevar ese peso porque su padre ya se hizo cargo. Así es Dios con nosotros. Cuando te sientas ansioso, corre hacia Dios. No huyas del problema. Si tú has sido traicionado, decide perdonar y deja que Dios sane tu corazón. Y entrega cada día tu carga a Dios y descansa en Él. No hay peso tan grande que Dios no pueda cargar, ni herida tan profunda que Él no pueda sanar. Hay quienes dicen, no, el tiempo cura las heridas. El tiempo no cura nada. A mí quien me curó las heridas fue Jesús. Así que confía en Dios, Él es tu refugio, Él es tu sanador, Él es tu libertador. Y hoy entrégale tu carga y deja que Él haga lo que solos no podemos hacer. Y por último, leamos Proverbios 11:7. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Este proverbio es claro, porque nos muestra que si nosotros ponemos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, en nuestras riquezas o en nuestros logros, encontraremos que todo termina en el momento de la muerte. Solo aquellos que temen a Dios tienen una esperanza que trasciende esta vida. Este proverbio nos dice que la esperanza de los ricos se acaba. Las riquezas pueden comprar comodidades, pero no pueden comprar paz, no pueden comprar vida eterna y tampoco pueden comprar un propósito. El dinero te puede comprar una cama, pero nunca te podrá comprar el descanso. Te puede comprar una casa, pero no un hogar. Te puede comprar un reloj, pero no te puede dar tiempo. Te puede comprar lujos, pero no te puede comprar un propósito.
Usa las riquezas sabiamente, pero no pongas tu confianza en ellas. Que tu seguridad esté en Dios y no en lo que tienes. Porque si tu esperanza está en Cristo, la muerte no es el final, sino es el inicio de una eternidad con Dios. Nosotros sabemos que la tumba no es el final del creyente, es solo el umbral hacia la gloria eterna. Así que vive cada día con la eternidad en tu mente. No te aferres a lo temporal, sino que invierte en lo que tiene un valor eterno. Día 71, check. Amigos, antes de despedirme, quiero tomarme un momento para celebrar a quienes están cumpliendo años en este día 12 de marzo. Que el Señor te bendiga grandemente y conceda cada año lleno de su amor, de su paz y de su provisión. Feliz cumpleaños para Jocelyn Durón desde Honduras, para Crisbel Muñoz desde Chile, para Ruth Zúñiga desde Costa Rica, para Gloriani Molero desde Venezuela, para Yahvé Ronaldo, que tiene 13 años pero ya está escuchando desde Guanajuato, México, para Jessica Olivares desde Querétaro, México, para Richard Rodríguez desde Madrid, Cundinamarca, para Juan Pablo Sierra, de 9 añitos desde Colombia, para Yari de Chihuahua, México, un saludo muy especial de Paulina desde Guadalajara, para Camila desde República Dominicana, quien hoy cumple 11 años, que sea un día lleno de bendiciones y de alegría. Y también un saludo muy especial para Irene Mojica desde Acapulco, México, quien es parte de esta comunidad. Que el Señor siga guiando los pasos de todos nosotros, que nos regale salud, gozo y que su favor nos acompañe todos los días de nuestra vida. Nos encontramos mañana en el próximo episodio de la Biblia en 365 días. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.